¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar otra vez acá. Bueno, como siempre sabemos que regularmente nos visitas por aquí. La primera consulta y que luego la recordemos finalmente, Sí, ¿cuándo nuevamente y o para qué fecha están tomando turnos? para lo que sería sábado 20 de septiembre. Perfecto, muy bien. Sábado 20 de septiembre, entonces atenderá nuevamente aquí en Sanatorio Urquiza, en nuestra ciudad, la licenciada Lucía Ostolaza, porque oír nos Así es. conecta. Exacto. Bien, bueno, vamos a hablar de audición, ¿eh? La importancia de la buena audición, ¿eh? Empezamos por los infantes, empezamos por los niños. Claro, porque siempre hablamos de qué hay que hacer cuando ya no hay audición o hay un problema de audición. Y me pareció que sería interesante ver todo lo que sí nos permite escuchar bien. Entonces, a Sí, partir de ahí, capaz, se toma otro nivel de importancia a cuidarla, digamos, a cuidar y preservar la audición. La audición puntualmente nos permite llegar a detectar que los sonidos de las palabras, del lenguaje, y sí, a partir de empezar a escuchar el lenguaje, en los niños permite que ese lenguaje se desarrolle. Si los chicos no pueden escuchar bien todos los componentes, no se desarrolla un buen lenguaje. A partir de que por ahí no se desarrolle un buen lenguaje, no puede haber un buen desarrollo neurológico típico, como se le dice, y a partir de ahí ya se empiezan a afectar en una reacción en cadena, digamos, distintas otras cosas. Lo principal de la audición es en los niños que desarrolla el lenguaje, ¿sí? El lenguaje oral, que es lo que nosotros usamos, digamos, hablado, que ya lo tenemos tan normalizado porque lo desarrollamos bien. El tema es cuando eso no se logra o cuando eso después se pierde. Al tener el lenguaje, digamos, una forma de comunicarnos, todas las personas podemos pensar. Si uno no tiene un lenguaje, no importa que sea oral, puede ser lenguaje de señas, puede ser cualquier otro sistema de lenguaje y de comunicación, pero tiene que existir uno para poder desarrollar pensamiento. Por ahí una persona tiene todas sus condiciones para desarrollarse con tipicalidad, con normalidad en su vida, pero está privado del lenguaje o el ambiente no le ayuda a desarrollar otro tipo de lenguaje, entonces aparecen otras alteraciones en otras funciones, como son lo que se llaman las funciones cognitivas, que es la atención, la memoria, bueno, el lenguaje puntualmente, la capacidad de actividades, de hacer cosas seriadas para lograr algo, algo tan simple como vestirse, lavarse los dientes. Todo eso se logra a partir de un buen desarrollo neurológico. claro. Y esto es lo que pasa en los chicos. Al estar privado, están en una etapa anterior a la adquisición de lo que es el lenguaje, anterior o en proceso. Entonces, al perder la audición ahí, porque quizás ya viene algo desde el embarazo, pasa algo en el nacimiento o en la primera infancia, eso se afecta. Y bueno, si eso después se suple con alguna ayuda, como puede ser un implante coclear, un audífono, fantástico, seguimos con un desarrollo, siempre y cuando con el acompañamiento necesario. En el adulto, digamos, cuando uno ya está grande, ya aprendió a hablar, ya sabe, maneja el lenguaje, estamos en un aspecto post-locutivo, post-lenguaje, ¿no? Sí. Entonces ahí lo que se empieza a afectar es la comunicación efectiva, digamos. Mm. La persona ya no puede comunicarse como quizás lo hacía antes y afecta ya la integración social y el desarrollo laboral. Entonces, todo lo que hace a la vida adulta se afecta. Entonces, empieza el aislamiento y así como con el desarrollo del lenguaje, con la audición, desarrollamos lenguaje y estas funciones que les había dicho antes, se deterioran cuando no las tenemos de grandes, ¿sí? No sé si lo voy explicando, se va entendiendo bien. Sí, sí, sí. Realmente insistimos en algo, ¿no? De la importancia de la buena audición y del cuidado y prestar atención y cuidarnos realmente para sostenerla en el tiempo, porque si no, luego vienen los inconvenientes y en los que hay que actuar puntualmente con distintas opciones e incluso prótesis auditivas en ya, casos extremos, ¿no? Pues sí, la Sí. importancia del cuidado de nuestra audición también, ¿no? Exacto. Porque, ¿qué pasa? Yo hago mucho énfasis en lo que es evitar y Sí. tratar de preservar las funciones cognitivas, que es esto de la atención, la memoria, el lenguaje y la capacidad de prácticas. Esos son como procesos que se van dando que a nosotros nos permiten básicamente pensar, que nos permiten recibir información, Sí, procesarla y dar una respuesta, ¿sí? claro. Y esto, a partir de esto, podemos desarrollarnos en el entorno.
Entonces es muy importante que estas habilidades cognitivas estén bien para la vida diaria y para la salud mental. ¿Cómo hay que hacer eso? Hay que mantener, digamos, sanas los sentidos, sana la vida social, ¿sí? Hay que hacer actividad física, trabajar la mente y estar en contacto con gente, hacer actividades. Porque a partir de ahí se conforma la calidad de vida. Cuando eso baja la calidad de vida también. Esto va más allá de escuchar bien o no, Sí. o escuchar mal. En este caso, licenciada, ¿cómo podemos tener en cuenta que un bebé o un niño está teniendo dificultades para oír? En este caso, ¿cómo nos damos cuenta como adultos o como padres en este caso? Y por ahí pasa muy desapercibido porque un chico no puede medir, digamos, estoy escuchando o no estoy escuchando. Lo que sí se puede hacer es prestar atención a reacciones naturales. Cuando hay un ruido, uno se asusta. Entonces, si de repente estamos en casa, se azota una puerta, pasa algo de eso, y vemos que no hay reacción de parte del bebé o del niño, que sigue jugando como si nada, podemos pensar que algo puede estar pasando. Lo mismo si lo tenemos que llamar varias veces por su nombre, si pone la tele muy alto, eso sería como lo principal. También puede haber dificultades en la lectoescritura en la escuela porque al no escuchar bien Claro. se pueden perder partes del dictado, ¿sí? O puede haber una mala pronunciación de letras, Sí. porque al no escucharse se pierden esas cosas más finitas, como por ejemplo el sonido de la k y el sonido de la t, que sería la K y la T. El sonido se pierde, entonces no se detecta en la cadena hablada, o se detecta distinto. Claro, claro. Una consulta fuera de todo protocolo, porque realmente me vino Sí. en el cuidado de los oídos. El tema de los cotonetes, que siempre ha sido muy charlado. Sí, no, ¿qué recomendación? Porque siempre se ha hablado mucho de ese tema Claro. también. Y el cotonete hay que hacer un uso, preferiblemente no usarlo, pero si se usa porque lo quieren usar, hacer un uso responsable y cuidadoso. Lo que uno hace es agarrar el cotonete y meterlo hasta adentro. Bueno, eso no. Se puede usar para limpiar todas las vueltas del oído, el conducto hasta ahí nomás. Es decir, Bien, yo lo que siempre digo es de la bochita blanca, un poquitito más abajo lo agarrás y desde ahí limpias haciendo círculo. Y bien, más no, porque más empujamos más adentro, no sabemos qué tan adentro está y qué tan cerca del tímpano está, claro. qué tan peligroso puede ser. Y hacerlo quieto, no en movimiento con el hisoco ahí, porque se tropezaron, se cayeron, se golpearon con algo y Bueno, puede terminar en tragedia para el eh, oído. exacto. Bueno, gracias por esa recomendación también que lo sacamos de guión realmente, pero siempre tenía esa consulta también. Bien. Hablamos de la prevención, hablamos del cuidado, pero cuando ya vienen los inconvenientes, entonces, ¿qué debemos realizar? ¿Por dónde seguimos? Y es audiometría, digamos. Cuando empiezan los inconvenientes, si es en un adulto ya, recomendamos audiometría para saber cuánto está escuchando y luego audiometría para saber cómo está entendiendo, cuánto entiende por oído. ¿Sí? Son los dos estudios primarios que se hacen para conocer el cuadro y a partir de ahí se hace, si es necesario, una prueba de audífonos, ya sea por la obra social que se tenga, de forma particular, pero se busca cuál es la ayuda auditiva que vamos a trabajar. En caso de adultos, en caso de niños, al no poder, si son muy chiquitos, no pueden dar una respuesta, la audiometría no se puede hacer. Entonces se necesitan otro tipo de estudios que existen, como un potencial evocado o eh, una, una autoemisión acústica, que es lo que se le hace a los bebés principalmente. En la autoemisión no vemos, no conocemos cuánto escucha. Conocemos si el órgano del oído tiene respuesta o no. Por ahí eso es más técnico, pero no es que nos mide si el bebé escucha o no escucha, sino que si el oído funciona, tiene reacción ante el sonido o no. Bien. Y a partir de ahí se sigue evaluando. Pero estos tipos de estudios son más complejos, digamos, y requieren otra aparatología. Bien, En el caso, No hoy que necesitan respuesta del chico, que eso es lo importante. Son más objetivos porque no necesitan respuesta. bien, bien. Licenciada, en este caso la pregunta mía va dirigida al día a día. Solemos ver muy común hoy en día los auriculares en una persona que practica algún tipo de actividad física o justamente en la rutina diaria. El volumen,
qué cuidados a tener o qué tipo de prevenciones a tener para hacer un buen uso y no terminar perjudicando la audición. Bueno, partiendo del tipo de auriculares, siempre es recomendable, por una cuestión física, los auriculares más grandes, los de Perfecto. copa, los que van Ujú. Sí, sí, alrededor sí, de sí. las orejas. No tanto el que se mete adentro, porque al Sí. tener una superficie más chica, lanza más energía contra el oído. Una relación así más o menos física. Eso por un lado. Y por otro lado, no va a pasar nada si se hace un uso medido del auricular, digamos, sí, del El auricular. volumen. Ujú. Claro, del volumen y del tiempo. Porque si yo estoy poquito tiempo, pero con el volumen muy alto, igual me va a hacer mal. Claro. Y si estoy con un volumen más o menos alto, pero muchas horas, también me va a hacer mal, ¿sí? Entonces, se recomienda un estudio en donde no se pase es la regla 60-60, no más del 60% en 60 minutos, 60% de potencia. Si se fijan en los celulares, en un punto, Porcentaje. avisa, está pasando tal intensidad, o quizás viene subiendo la barrita en verde y a partir de tal punto se pone en rojo. Ya vienen como medidos cuál es ese 60%. Si la persona lo escucha bajito, está bien, puede escuchar varias horas, pero si ya pasa el 60% de potencia, no es recomendable que lo use más de una hora. Perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, recordé entonces que prontamente estará atendiendo nuevamente a negocio. El 20 me dijo, ¿no? Sábado 20. Sábado El 20. Ujú. Perfecto. Un poquitito más de una semana. Sanatorio Urquiza, ¿no? Sí, y como siempre también el tema de las obras sociales para quienes por allí concurran con alguna inquietud también. Sí, todas las obras sociales se trabaja según el convenio que la obra social tenga. Sí, Muchas obras sociales tienen un convenio directo y muchas, la mayoría en realidad, trabaja a partir de reintegro. Lo que es PAMI, los estudios son por reintegro, lo mismo que OSER, ex y OSPER. sí. eh, y lo que es tema de audífonos, en PAMI se hace el trámite y la entrega de forma gratuita. Después cada obra social tiene su sistema, pero lo trabajamos también. Perfecto. Bien, así que, y por cierto también, atención personalizada. Si por allí alguien no cuenta con alguna de estas posibilidades, y una posibilidad personal también se atiende cada caso, ¿no? Exactamente. Sí, Bien, sí, sí. bien, Estudiamos cada caso y vemos cómo podemos llegar a esta salud auditiva que tanto buscamos. bien, bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por toda la información, por todas las recomendaciones y bueno, no dudar, ¿no? Eh, Ir a la consulta, evacuar todas las posibilidades. Sí. Sabemos que tiene toda la disponibilidad para los estudios, para el control y para luego el asesoramiento en lo que es, en el caso de necesitar la prótesis auditiva. Así que, bueno, como siempre, muchas gracias y también muy buena tarea, y seguramente muy concurrida el próximo 20 también. Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias.